Mi nombre es Emmanuel, tengo 40 años y he dedicado gran parte de mi vida a las carreteras de México. Desde la ciudad de Tijuana, donde resido, hasta los rincones más remotos del país, he transportado todo tipo de cargas. Sin embargo, esa mañana de octubre, recibí un encargo que se destacaba del resto. Apenas comenzaba a clarear cuando mi teléfono sonó. Era Jorge, mi jefe, con su habitual tono apresurado. «Tenemos un servicio especial, Emmanuel. Necesito que lo manejes personalmente», dijo sin rodeos. La tarea era llevar un contenedor sellado desde Tijuana hasta Monterrey, un viaje largo que atravesaría el vasto y variado paisaje mexicano. Lo que contenía el contenedor era un misterio. Solo se me informó que eran equipos médicos de alta sensibilidad y valor considerable. Llegué al depósito mientras los primeros rayos del sol dibujaban siluetas doradas sobre los contenedores apilados. El ambiente estaba cargado de esa tensión eléctrica que precede a los viajes importantes. El contenedor asignado a mi tráiler estaba marcado con símbolos de bioseguridad y manejado con extremo cuidado por los operarios del almacén. Mientras supervisaba la carga, Jorge se acercó para darme las últimas indicaciones. «Este no es un envío ordinario, Emmanuel. Aparte de los riesgos habituales de la carretera, este cargamento podría atraer el interés de personas equivocadas», comentó en voz baja, refiriéndose a los robos de cargas que habían aumentado en las rutas del norte. Tomé nota mental de cada detalle: la ruta sugerida, los contactos de emergencia y las instrucciones para cada punto de control. Al observar el contenedor finalmente asegurado en mi tráiler, sentí una mezcla de anticipación y nerviosismo. Aunque había realizado incontables viajes antes, algo en el aire fresco de esa mañana me hizo detenerme un momento. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor inexplicable de mis manos. Antes de partir, realicé una última revisión de todos los sistemas del tráiler. Las luces, los frenos, la presión de los neumáticos. Todo tenía que estar en perfecto estado para el viaje que me esperaba. Con una mirada final al cielo claro, subí a la cabina, encendí el motor y me despedí de la tranquila mañana en Tijuana. El camino a Monterrey sería largo y solitario, y yo estaba listo para enfrentar lo que me esperaba en esa ruta llena de incertidumbres. El viaje comenzaba con normalidad, pero estaba lejos de imaginar los oscuros secretos que se escondían en las sombras de aquel encargo misterioso y las pruebas que enfrentaría en la carretera. A medida que me alejaba de Tijuana, la ciudad fue quedando atrás, cediendo paso a vastos campos y montañas distantes. La carretera se extendía frente a mí como una cinta gris que se perdía en el horizonte, marcando el ritmo monótono de mi viaje hacia Monterrey. Aunque había recorrido esta ruta muchas veces, algo sobre este viaje se sentía diferente. La carga misteriosa y las advertencias de Jorge resonaban en mi mente, alimentando una sensación de inquietud que no lograba sacudir. Con el paso de las horas, el tráfico comenzó a dispersarse y me encontré frecuentemente solo en largos tramos de carretera. El sol avanzaba en el cielo y a medida que ascendía, la temperatura dentro de la cabina se elevaba, haciéndome sentir como si cada kilómetro recorrido me acercara más a un destino incierto. Para mantenerme alerta, sintonicé la radio, donde las noticias locales se entremezclaban con música tradicional mexicana. Sin embargo, a medida que me adentraba en regiones más aisladas, la señal comenzaba a fallar. Pronto, la única compañía fue el ruido del motor y el viento que golpeaba contra el parabrisas. Al caer la tarde, decidí detenerme en una estación de servicio solitaria para estirar las piernas y tomar un café. El lugar estaba casi desértico, lo que acentuaba la soledad de la ruta. Mientras bebía mi café al lado del tráiler, revisé nuevamente el contenedor, asegurándome de que todo estuviera en orden. El silencio era casi absoluto, roto
despertó solo por el zumbido ocasional de un auto pasando a lo lejos. Fue entonces cuando noté que no estaba completamente solo. El encargado del lugar, un hombre mayor con arrugas marcadas por el sol, se acercó lentamente. «Rara vez vemos cargas como esa por aquí», comentó con curiosidad, mirando hacia el contenedor sellado. Le devolví una sonrisa tensa, sin entrar en detalles. «¿Viajas solo esta noche?», preguntó con un tono que insinuaba algo más que simple curiosidad. Asentí, y él continuó. «Ten cuidado, amigo. Esta ruta tiene sus historias. No todo el que la recorre regresa a contarlas». Sus palabras, aunque dichas con una sonrisa, enviaron un escalofrío por mi espina dorsal. Agradecí el consejo y me apresuré a regresar a la cabina. A medida que la noche caía, la carretera se volvía más solitaria y el cielo se teñía de un azul oscuro, casi negro. Encendí las luces del tráiler y continué, decidido a poner tanta distancia como fuera posible entre ese lugar y yo antes de que la oscuridad se cerrara completamente. Sin embargo, la advertencia del hombre seguía dando vueltas en mi cabeza y con cada milla la sensación de estar siendo observado crecía, como si los secretos del contenedor y las sombras de la carretera conspiraran para revelarse en el momento más inesperado. La noche se cerraba sobre mí como un manto mientras la carretera se tornaba cada vez más serpenteante y desolada. Atrás quedaban las últimas luces de la estación de servicio, y con ellas cualquier vestigio de civilización. Adelante, solo la oscuridad interrumpida por el haz de los faros de mi tráiler. Aunque había decidido no detenerme hasta llegar a un área más poblada, algo sobre la advertencia del encargado de la estación me mantenía en alerta. Mi mente jugaba con la idea de que algo o alguien podría estar siguiendo mi viaje. Cada sombra proyectada por los árboles parecía moverse con intención, y cada ruido del viento sonaba como susurros entre las hojas. Fue en el tramo más solitario de la carretera, un lugar conocido entre los camioneros por sus leyendas de apariciones y fenómenos inexplicables, donde ocurrió. La luna, apenas visible entre nubes dispersas, ofrecía una pálida luz que apenas alcanzaba para iluminar la figura que de repente apareció al borde de la carretera. Al principio, pensé que mis ojos, cansados por las horas de conducción, me estaban engañando, pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer vestida de blanco, de pie, justo en el límite donde la luz de mis faros empezaba a desvanecerse. Instintivamente pisé el freno. El corazón me latía con fuerza en el pecho. La figura no se movió, simplemente se quedó allí, mirándome fijamente con unos ojos que parecían reflejar la luz de la luna. No había duda, era real. Por un momento, todo fue silencio, excepto por el sonido de mi respiración agitada y el motor del tráiler que seguía en marcha. La lógica me decía que debía seguir mi camino, que era solo una persona necesitada de ayuda, pero algo en su presencia, en la forma en que la soledad de la carretera parecía envolverla, me decía que esto no era un encuentro ordinario. Recordando las historias de los camioneros sobre viajeros fantasmales que aparecen en esta ruta, me armé de valor, bajé la ventana y le grité: ¿necesita ayuda? Su respuesta fue un movimiento lento, casi imperceptible, una inclinación de cabeza que podría haber sido un asentimiento. Decidí no esperar para averiguar más y aceleré, dejando atrás la figura, que pronto desapareció en el espejo retrovisor, como si se hubiera disuelto en la noche. Mientras me alejaba, el miedo inicial dio paso a un torrente de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ella? ¿Un alma en pena o simplemente una viajera solitaria en una noche fría? La incertidumbre me acompañó el resto del viaje, un recordatorio constante de que en las carreteras de México no todo es lo que parece, y algunas historias de terror
podrían ser más reales de lo que uno quisiera creer. El alba me encontró con los ojos fijos en la carretera, cada vez más cerca de Monterrey, pero con la mente aún revoloteando en torno a la aparición de la noche anterior. No había dormido. En su lugar, mantuve una vigilancia tensa, medio esperando que la figura en blanco reapareciera en cada curva oscura. Sin embargo, el resto del viaje transcurrió sin incidentes y el cielo comenzó a aclarar, devolviéndome poco a poco a la realidad. Al llegar a Monterrey, el mundo parecía despertar conmigo. Las primeras actividades matutinas empezaban a llenar las calles de la ciudad y la normalidad de estas escenas contrastaba fuertemente con la soledad y el misterio de la carretera nocturna. Me dirigí directamente al almacén donde debía entregar el contenedor. Allí, un equipo ya me esperaba, listo para recibir la carga especial que había transportado a través del país. Después de confirmar la entrega y asegurarme de que todo estaba en orden, la tensión de la noche comenzó a disiparse. Sin embargo, la imagen de la mujer de blanco no me abandonaba. Necesitaba respuestas. Me acerqué a uno de los trabajadores del almacén, un hombre mayor que parecía conocer bien la región, y le comenté lo sucedido. «Oh, la dama de la carretera», dijo con una mezcla de resignación y cautela. «Muchos la han visto. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente cerca de donde la viste. Busca a alguien que la lleve de regreso a casa, o eso cuenta la leyenda». Sus palabras me dejaron un sentimiento agridulce. Por un lado, ofrecían una explicación a mi encuentro. Por otro, añadían una capa de tristeza a la historia, haciéndola más real y tangible. Agradecí la información y con el misterio parcialmente resuelto, decidí que era hora de volver a casa. El viaje de regreso fue diurno y sin incidentes, un marcado contraste con la ida. A cada kilómetro que me alejaba de Monterrey, la figura de la mujer se desvanecía un poco más, transformándose de una presencia inquietante a una parte más del tapiz de historias que se tejen en las largas y solitarias carreteras de México. Reflexionando sobre lo ocurrido, me di cuenta de que cada viaje deja algo en nosotros, a veces un recuerdo, otras veces una lección. En mi caso, había sido un encuentro que me recordó que, en ocasiones, nuestras rutas más familiares pueden sorprendernos con los misterios más inesperados. Quizás, pensé, ese es el verdadero encanto de las carreteras. Nunca sabemos con certeza qué nos espera al doblar el próximo recodo. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder. Soy Sicario y te cuento mis macabras historias. Una terrorífica historia de nuestro canal.